Esta es la historia de un niño que se llamaba Tomás. Tomás estaba en su casa y estaba muy aburrido, no sabía qué hacer, pero él tenía en su ventana un telescopio que apuntaba al cielo. Para él era un aparato antiguo, aburrido, sin sentido. Hasta que un día encontró el libro que le había regalado su abuelo acerca de astronomía. Cuando empezó a leerlo y a ver todas las maravillas que él podía mirar en el espacio, se interesó en usar el telescopio. Así que empezó a tomarlo, a mirar, pero como no lo sabía usar, no podía encontrar esas cosas maravillosas. Un vecino que estaba mirando toda la escena y que era aficionado a la astronomía y a los telescopios, se acercó a Tomás y le dijo: ven para enseñarte cómo puedes usarlo. Así que tomó el telescopio, le enseñó a enfocarlo, a apuntarlo, y entonces Tomás empezó a mirar las maravillas que había en el espacio y el universo. Se volvió un aficionado continuo al telescopio, después que aprendió a usarlo y a mirar lo que podía hacer con él. De la misma manera, la Biblia puede parecer para algunos aburrida, porque no sabes cómo interpretarla, no sabes las maravillas que encuentras en ella, pero hay maravillas. Si aprendes cómo usar la Biblia, podrás encontrar en ellas maravillas increíbles. Nunca la encontrarás aburrida. Es como un mapa que nos guía a través de la vida. Si no lo entendemos, podemos perdernos en el camino. Es por eso que es importante que aprendamos cómo interpretar la Biblia. Además, la Biblia es como el telescopio, que cuando apuntamos hacia Dios vemos maravillas en Él, cómo Él es, vemos su amor, su justicia, su poder, su misericordia. Entonces, ¿cómo entender la Biblia? Hoy, en Hablemos con el Pastor Humberto, veremos este tema. Dios te bendiga. La Biblia contiene un llamado a aprender a interpretarla correctamente. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Cuando lees este texto te das cuenta que la Biblia es como ser un carpintero. Estudiar la Biblia es como ser un carpintero que trabaja con la madera fina. Si queremos crear algo hermoso y duradero, tenemos que seleccionar cuidadosamente las herramientas, las piezas, prepararlas y saldrá algo hermoso. Cuando estudiamos la Biblia, necesitamos desarrollar y seleccionar herramientas que nos ayuden a comprenderla correctamente. Amado joven, hoy este texto nos exhorta a ser obreros aprobados, que pueden manejar con precisión la palabra de Dios. Así que, ¿te has preguntado alguna vez qué significa eso? Bueno, en primer lugar, el texto dice: procura con diligencia. Esto significa que es importante y necesario hacer un esfuerzo activo para entender la Biblia. El entendimiento de la Biblia no se da naturalmente, superficialmente. Tenemos que involucrarnos, dedicar tiempo, esfuerzo a leerla, a estudiarla. Es un esfuerzo activo y continuo para poder entender el texto. Es como la construcción. Para poder construir un edificio se necesita involucrarse, trabajar, esforzarse, laborar en eso. De la misma manera pasa con la Escritura. Debemos procurarlo con diligencia. En segundo lugar, el texto dice que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Es decir, este texto habla de que el estudiar la Biblia lo hacemos delante de Dios y debemos de hacerlo de tal manera que Dios lo apruebe. De manera que no nos avergoncemos, que al llegar a las conclusiones, al entenderla, no nos avergoncemos de ella. Es como un carpintero que debe construir una casa sólida, sabiendo que en algún momento alguien la va a vivir y va a experimentar si estaba bien hecha o si estaba mal hecha. De la misma manera, Dios va a aprobar o desaprobar nuestro acercamiento a la palabra. Por eso tenemos que cuidarla y manejarla muy bien y no superficialmente. En tercer lugar, el texto dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Este término, maneja con precisión, implica un manejo cuidadoso, un manejo preciso de la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios con cuidado, atendiendo a los detalles, para poder interpretarla correctamente y para poder aplicarla correctamente a nuestra vida. Precisión implica interpretación de la palabra correctamente. Esto es esencial para poder aplicar la verdad, para poder entender lo que dice. Estudiar la Biblia con precisión es como construir una casa con materiales de calidad, con atención a cada detalle.
Cada pieza debe ser colocada con cuidado y con atención y con precisión para garantizar la integridad de toda la estructura. Igualmente, al estudiar la palabra de Dios, lo hacemos delante de Dios, con atención al cuidado, a los detalles, aplicando la verdad de una manera sólida. Tenemos que ser como si fuéramos carpinteros, constructores expertos en cada detalle. Y usar herramientas como comentarios bíblicos, como diccionarios bíblicos, como ayudas en línea. Todo eso para poder entenderla y aplicarla correctamente a nuestra vida. En conclusión, 2 Timoteo 2:11 nos recuerda la importancia de estudiar la Biblia y hacerlo bien, delante de Dios y con precisión. ¿Por qué? Porque es en ella que encontramos nuestra propia vida. Es en ella que encontramos la verdadera salvación. Y Dios es agradado cuando lo hacemos. Así que maneja bien la palabra de verdad y estúdiala con precisión. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicarlo? En resumen, lo que estamos diciendo es que los jóvenes cristianos necesitan aprender a estudiar la Biblia para entenderla mejor y obedecerla mejor. ¿Quién es el mejor ejemplo de esto? El propio Jesús. Él fue el ejemplo perfecto de cómo interpretar y aplicar correctamente la palabra del Señor. Lo mostró en sus enseñanzas, lo mostró en sus acciones, lo mostró en su vida. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, ¿recuerdas? Él tomó la ley y los profetas y la interpretó correctamente, contradiciendo las interpretaciones erróneas que habían en la época. Increíble. Él supo entender el texto. Por otro lado, cuando enfrentó la tentación, tomó versos bíblicos, los interpretó correctamente y los citó para poder contrarrestar las tentaciones del diablo. Ese fue Jesús. Tenemos que hacerlo como Él lo hizo. Aprender de su ejemplo, interpretar correctamente la palabra de Dios y aplicarla correctamente. La Biblia es una herramienta para guiarnos en el camino hacia la salvación. Y por eso es tan importante entenderla bien y aplicarla bien. Como adolescentes cristianos, como jóvenes cristianos, es importante tener una correcta interpretación de las Escrituras. Así que aquí te dejo algunos consejos para ayudarte a tener un buen entendimiento de la Biblia. Número 1. Lee la Biblia con regularidad. Igual que cualquier otra habilidad, la interpretación bíblica mejora con la práctica. Mientras más lees la Biblia, más entenderás la Biblia. Léela todos los días. Léela en diferentes traducciones, en diferentes versiones. Por ejemplo, puedes leer un capítulo de la Biblia cada día y tomar nota de lo que aprendiste. O un plan de lectura de la Biblia en un año o en 2 años. Hay muchas maneras. Lo importante, lee la Biblia mucho, en diferentes formas. En segundo lugar, comprende el contexto de lo que estás leyendo. ¿Qué es el contexto? Son las informaciones que necesitas en cuanto a la cultura, la historia y el lenguaje para entender lo que estás leyendo. Cada libro de la Biblia fue escrito en un contexto específico y entender ese contexto es esencial para entender lo que se está diciendo allí. Fue escrita por diferentes autores, diferentes épocas, diferentes culturas, y al comprenderlo podemos ver cómo ese texto encaja en el panorama general de la historia de la redención y en el panorama general de la historia de tu vida hoy. Por ejemplo, si estás leyendo el Evangelio de Juan, es importante entender el contexto cultural de cómo vivían los judíos en ese tiempo. Y qué significaba el pan, por ejemplo, para ellos. Y cómo Jesús multiplicó los panes. Para entender bien este milagro es importante entender el contexto cultural, histórico de lo que estaba pasando. En tercer lugar, que se desprende de eso, investiga. La interpretación bíblica requiere investigación. Si no estás seguro de lo que significa una palabra o un pasaje, busca un diccionario bíblico, busca un comentario bíblico, busca una concordancia. Esto implica buscar información sobre la cultura, la historia, las tradiciones, las palabras en el idioma original. También existen muchos recursos en línea para estudiar la Biblia. Por ejemplo, páginas web como ligonier.org en español, canales de YouTube como Bible Project en español y aplicaciones de estudio bíblico como YouVersion, que tú las conoces. Al hacer una investigación cuidadosa del texto, podemos descubrir detalles importantes, profundizar en nuestro entendimiento del texto y aplicarlo. Si practicamos eso, cada vez la entenderemos mejor y evitaremos los errores. En cuarto lugar,
hazle preguntas al texto. En lugar de simplemente leer la Biblia de forma pasiva, léela de forma activa, hablando con el texto, haciéndole preguntas para comprender mejor y aplicar mejor el texto. Por ejemplo, si estás leyendo un pasaje sobre el perdón, tú puedes preguntarte, ¿qué significa el perdón según este pasaje? ¿Por qué es importante perdonar a los demás? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi propia vida? Al hacerte estas preguntas vas a profundizar en el significado del texto. Así que habitúate a hacerle preguntas al texto, a hablar con él para sacarle el mayor provecho. Y número 5, y no menos importante, quizá lo más importante de todos, ora buscando la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia la escribió Dios. Él es el autor, aunque usó hombres para escribirla, Él es el autor principal que inspiró a estos hombres. Así que es importante buscar la ayuda de Él para entenderla y lo hacemos orando. Debemos depender de Dios. El error más grande que podemos hacer es tratar de interpretar la Biblia y entenderla sin la ayuda del Señor. Ora antes de leerla, ora mientras lees, ora después que leas y verás cómo puede cambiar tu percepción del entendimiento de la Biblia. Así que, joven, a la luz de todas estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar en relación a tu estudio de la Biblia? Como adolescentes y como jóvenes es importante que tomemos en serio nuestro estudio bíblico. Te voy a resumir los 5 consejos que acabo de dar. En primer lugar, lee la Biblia con regularidad. Segundo, comprende el contexto. Tercero, investiga usando herramientas. Cuarto, hazle preguntas al texto. Y quinto, ora buscando la guía del Espíritu Santo. ¿Has reflexionado en estas cosas? Al seguir estos consejos puedes tener un correcto entendimiento, un mejor entendimiento de lo que estás leyendo en la Biblia. Así que hazte estas preguntas que te voy a decir ahora para reflexionar en todo esto que hemos visto. Una pregunta que puedes hacerte es, ¿cómo puedo aplicar estos principios de interpretación bíblica en mi estudio de la Biblia? ¿Qué pasos puedo tomar para profundizar en mi comprensión de la Biblia? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi interpretación bíblica es precisa? ¿Cómo puedo ayudar a otros a entender mejor la palabra de Dios? ¿O qué puedo hacer para crecer en este aspecto de mi vida? Tú, como joven cristiano, necesitas crecer en tu entendimiento de la Biblia. Es crucial. Así que toma tu decisión y hazlo ya. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos la próxima semana hablando sobre estos temas tan maravillosos. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.